Hola, hoy vamos a estar trabajando sobre este ejercicio que involucra la derivada de campos escalares. Vamos a ver qué se nos pide. Se tiene la superficie de ecuación z igual a menos un noveno por x cuadrado más y cubo más 1. Es esa superficie que estamos mostrando en la figura. Resulta que una partícula se encuentra ubicada en el punto P de coordenadas 1, 2, 0, que es ese punto dibujado en negro que está marcado sobre el plano XY. Esta partícula comienza a desplazarse por una trayectoria, que es la trayectoria marcada en color fucsia, con la idea de llegar hasta el punto que está ubicado sobre el eje Z, que llamamos Q, y que tiene coordenadas 0, 0, 1. Esa es la situación. Entonces estamos originalmente ubicados en el punto 1, 2, 0 en el plano XY y nos empezamos a mover por esa trayectoria marcada en color fucsia hasta el punto 0, 0, 1. Bien, en primer lugar tenemos que hallar la ecuación de la trayectoria. Bueno, notemos que este primer inciso en realidad es un ejercicio exclusivamente de geometría analítica. Lo que les voy a mostrar en este video es cómo encontrar la ecuación en forma paramétrica de esa trayectoria y teniendo en cuenta que tengo que comenzar desde el punto 1, 2, 0, que es el que está sobre el plano XY, hacia el punto 0, 0, 1. Es decir, yo necesito encontrar la ecuación de la trayectoria, pero con el sentido de recorrido correspondiente. Y eso hace que en la parametrización tengamos que tener en cuenta esta cuestión del sentido y se va a complicar un poco más porque directamente lo podríamos hacer de una manera más sencilla, pero vamos a tener en cuenta, como dijimos recién, ese recorrido, ese sentido de recorrido para establecer la ecuación. Vamos a ver a qué nos referimos. En primer lugar, mi recomendación es que siempre hagan lo siguiente. Vamos a proyectar ese recorrido en fucsia sobre el plano XY para saber cómo se está moviendo la partícula, pero solamente en dos dimensiones. Esa proyección es la que se muestra en color azul y corresponde a un segmento que comienza en el punto 1, 2 del plano XY y termina en el punto 0, 0, es decir, en el origen. Y a esto lo vamos a hacer, como ustedes pueden observar, pensándolo directamente como si estuviéramos en el plano XY sin considerar la tercera dimensión. Entonces esa es mi recomendación. En primer lugar, siempre proyecten la figura sobre el plano XY, nos va a quedar una curva y por ahora nos vamos a quedar concentrados en parametrizar ese segmento. Bueno, yo voy a dibujar el plano XY y vamos a marcar esa trayectoria por la cual se mueve la partícula, pero solamente si consideráramos el movimiento en dos dimensiones, es decir, sin considerar las alturas que se las va a ir dando Z. Después vamos a ir a eso. Entonces, acá tenemos en el plano dibujado el segmento. Esta trayectoria comienza en el punto A de coordenadas 1, 2 y termina en el punto B de coordenadas 0, 0, es decir, el origen. Para establecer un sentido de recorrido, vamos a dibujar el vector AB, ¿sí?, que indica que estamos comenzando en A y terminando en B, que era lo que se pedía en el ejercicio. Y como nos va a servir, ahora vamos a ver por qué, vamos a encontrar las componentes del vector AB, que en este caso recuerden que las hacemos restando el extremo menos el origen. Entonces tenemos 0 menos 1, que es menos 1, 0 menos 2, que es menos 2. Ahí tenemos las componentes del vector AB. Bien, yo voy a escribir entonces, o a intentar escribir la ecuación de la trayectoria en fucsia, pero por lo pronto sigo diciendo esto, vamos a concentrarnos con lo que pasa en las dimensiones dadas por X e Y. Pensemos que se mueve por una trayectoria que es recta, y nosotros sabemos parametrizar una recta. Para ello necesitamos un punto de paso y además un vector paralelo a la recta. Entonces eso es lo que vamos a hacer para completar la parte de X y de Y en esta ecuación. Siempre van a ubicar como punto de paso al punto de salida, que en este caso es el punto 1, 2
Recuerden que lo estamos pensando únicamente para el plano XY. Y luego vamos a sumar las componentes del vector dirección, que son -1 y -2, multiplicados por el parámetro al cual yo llamé en este caso t. Así que tenemos que x es igual a 1 menos t e y es igual a 2 menos 2t. Si utilizamos esta forma de parametrizar que les acabo de explicar, van a escribir que t varíe entre 0 y 1 y con eso les aseguro que se va a definir la trayectoria que necesitamos, que en este caso es ese segmento. Fíjense, probemos. Si reemplazamos la t por 0 en esa parametrización, obtenemos el punto de salida 1, 2, que es el punto A. Y si reemplazamos por 1, obtenemos 1 menos 1 para la x, que es 0, y 2 menos 2 para la y, que es 0. Es decir, terminamos en el origen y entonces estamos definiendo justamente ese segmento que estábamos buscando. Y ahora vamos a abandonar esta cuestión de pensarlo únicamente en dos dimensiones y vamos a darle las alturas que, como ustedes pueden observar, se las da la superficie que dábamos en el enunciado, cuya ecuación es z igual a -1/9 por x cuadrado más y cubo más 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar en la ecuación de esta superficie a la x y a la y por su correspondiente valor según el parámetro t. Es decir, a x lo vamos a reemplazar por 1 menos t y a y lo vamos a reemplazar por 2 menos 2t, y por eso era importante hacer previamente de manera correcta lo anterior. Entonces nos queda -1/9 por, y entre corchete vamos a escribir 1 menos t al cuadrado más 2 menos 2t al cubo, y luego más 1. Bueno, acá tenemos el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio, a eso lo vamos a trabajar, y directamente les escribo el resultado. Se muestra ahí la parametrización de esta curva, en este caso la tercera componente de z, nos quedó 8 novenos t cubo menos 25 novenos t cuadrado más 26 novenos t, y ahí tenemos la parametrización de la curva fucsia y justamente en el sentido de recorrido que queríamos. Bueno, la parametrización anterior tenía un objetivo y lo vamos a descubrir en el inciso B. Se nos pide determinar el ángulo con el que comienza a desplazarse la partícula, en primer lugar utilizando el concepto de derivada de una función vectorial. A ver, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, en primer lugar, acá vamos a copiar la parametrización R de t que habíamos obtenido en la pantalla anterior y acá la vamos a escribir como vector. Tenemos R de t y todas las componentes que se muestran. Esto recuerden que es la parametrización de la curva en color rosado. Notemos además que si reemplazamos a la t por el valor 0, específicamente obtenemos el punto de partida del recorrido porque nos queda 1 menos 0 que es 1, 2 menos 2 por 0 que es 2 y 8 novenos por 0 al cubo menos 25 novenos por 0 al cuadrado más 26 novenos por 0 que es 0. Entonces tenemos el punto 1, 2, 0 que es el punto de partida. Lo que tenemos que buscar es el ángulo de inclinación con el cual comienza a desplazarse la partícula. Esto en cierta forma nos está mostrando qué esfuerzo tiene que realizar esa partícula para comenzar a recorrer esa curva en fucsia. Algo así como si nosotros estuviéramos en el pie de una montaña y la quisiéramos escalar. Bueno, ¿qué ángulo de inclinación tendríamos que considerar para empezar a comenzar nuestro recorrido? Esa es un poco la idea de este ejercicio y ese es el ángulo que queremos averiguar. Recordemos nosotros que si derivamos a la parametrización y la calculamos en el valor de t correspondiente a un punto determinado del conjunto imagen, vamos a obtener las componentes de un vector tangente a la curva en dicho punto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a calcular la derivada de la primera componente es -1, de la segunda es -2 y de la tercera tenemos 8 novenos por 3t cuadrado, que es 8 tercios t cuadrado, menos 25 novenos por 2t, que es menos 50 novenos por t, más 26 novenos. A eso lo vamos a reemplazar en el valor 0 y obtenemos -1 para la primera componente,
menos 2 para la segunda componente y 26 novenos para la tercera componente. Lo importante de esto es que este último vector que hemos obtenido y que estamos marcando en la figura, sabemos por interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial que resulta tangente a la curva en ese punto. Recuerden que nosotros tenemos que averiguar justamente cuál es este ángulo que se está indicando en la figura y es el que forma el vector con el plano XY en esa dirección. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a marcar este punto A' y al origen lo voy a llamar B' y vamos a marcar este vector A'B' y voy a obtener sus componentes que es muy fácil determinar que son menos 1, menos 2, 0. Y ahora, acudiendo a unos conceptos vistos anteriormente, si llamamos alfa al ángulo que estamos buscando, notemos que alfa es igual al ángulo que forman estos dos vectores marcados en color verde y que lo vamos a calcular con la fórmula del ángulo entre dos vectores, que es el arco coseno de el producto escalar entre ellos como numerador, es lo que se está mostrando ahí arriba de la fracción. Es decir, estamos multiplicando a los vectores menos 1, menos 2, 26 novenos por menos 1, menos 2, 0 de forma escalar. Entonces tenemos menos 1 por menos 1, más menos 2 por menos 2, más 26 novenos por 0. Y en el denominador tenemos el producto de los módulos de estos vectores. Tenemos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 26 novenos al cuadrado, por la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Bueno, resolviendo estas operaciones llegamos al arco coseno de 5 en el numerador dividido la raíz de 1081 sobre 9 por la raíz cuadrada de 5. Y esto da como resultado aproximadamente un ángulo de 52 grados 15 minutos y con eso hemos respondido a lo que se nos preguntaba en este primer inciso. Pero quiero que recuerden el resultado, que es 52 grados 15 minutos. Y ahora se nos pide calcular nuevamente ese ángulo, pero utilizando una interpretación que está dada por la derivada de un campo escalar. Y por el momento se nos pide hacerlo por definición, luego vamos a aprender que existe una manera más sencilla de calcular las derivadas direccionales, pero por el momento vamos a acudir a la definición. De acuerdo a la interpretación geométrica de la derivada de un campo escalar, resulta que si llamo alfa al ángulo que estamos señalando en la figura, este que estamos marcando como alfa, ese ángulo alfa tiene como tangente a justamente la derivada direccional del campo escalar en cuestión z calculada en el punto del dominio 1, 2 en la dirección y sentido de un versor que indique justamente que yo me estoy moviendo en la dirección que está marcada en color azul. Es decir, desde el puntito yo me tengo que mover por esa trayectoria hacia el origen a través de un versor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente pensándolo en el plano, recordemos que ese vector habíamos calculado para él sus componentes y era AB de componentes menos 1, menos 2. Pero claro, esto no necesariamente es un versor. Bueno, y lo vamos a comprobar porque si calculamos su módulo, el módulo de AB es raíz cuadrada de 5, así que claramente no es un versor. Vamos a encontrar el versor asociado dividiendo a las componentes del vector AB por raíz cuadrada de 5 y nos queda menos 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada del campo Z en el punto 1, 2 en dirección y sentido de ese versor que hemos obtenido. Recuerden que esto se hace como un límite que queda planteado para este caso de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a 0 de el campo z calculado en un punto que se obtiene sumándole al punto de partida donde quiero calcular la derivada, que es 1, 2, un incremento dado por
el versor a multiplicado por esa variable del límite h. Es decir, a 1 le vamos a restar 1 sobre raíz de 5 por h. Lo que hemos hecho es, tomo la primera componente del punto, que es 1, y le sumo la primera componente del versor, que es menos 1 sobre raíz de 5, multiplicado por h. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda. 2, que es el punto para el cual estoy calculando la derivada, y le sumo la segunda componente del versor, que es menos 2 sobre raíz de 5, multiplicado por h. En resumen, tenemos que hacer z de 1 menos 1 sobre raíz de 5 por h, 2 menos 2 sobre raíz de 5 por h. Menos, y ahora vamos a calcular z en el punto en el cual estamos calculando la derivada, que es 1, 2. Y todo eso sobre h. Por supuesto que la parte que se complica de esto es calcular la primera imagen que aparece en el numerador. La segunda, z de 1, 2, se hace simplemente reemplazando y se obtiene un número y listo. La primera también se obtiene reemplazando, por supuesto, en la ley del campo, pero habitualmente queda un poco más complicado. Sobre todo, esto depende, por supuesto, a cómo estén afectadas las variables x e y en la ley del campo. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de... Y tenemos que calcular la imagen z de 1 menos 1 sobre raíz de 5h, 2 menos 2 sobre raíz de 5h. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la ley del campo y vamos a reemplazar la x por 1 menos 1 sobre raíz de 5h y la y por 2 menos 2 sobre raíz de 5h. Entonces nos queda menos 1 noveno por 1 menos 1 sobre raíz de 5h, todo eso al cuadrado, más 2 menos 2 sobre raíz de 5h, todo eso al cubo. Y luego más 1. Bien, por supuesto que eso es lo que va a demorar un poco el cálculo porque tenemos que hacer no solamente el cuadrado de un binomio, sino también el cubo de un binomio y luego ordenar toda la expresión para llegar a lo mínimo. Bueno, después tenemos que restarle z calculado en 1, 2. Esto se hace simplemente reemplazando la x por 1 y la y por 2 en la ley, pero además sabemos que la superficie pasa por el punto 1, 2, 0, así que por supuesto da 0 la imagen. Bien, van a hacer ese trabajo del cuadrado del binomio, el cubo y luego encontrar la versión más simple de todo. Bueno, esta tarea te la dejo para vos, para que no se haga demasiado extenso el video, y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h por 8 sobre 45 raíz de 5 por h cuadrado, menos 24 sobre 45 por h, más 26 sobre 9 raíz de 5. Y todo eso sobre h. En primer lugar, en primera instancia, este límite nos va a dar 0 sobre 0, pero podemos simplificar las h, luego reemplazar la h por 0 y vamos a obtener el valor 26 sobre 9 raíz de 5 y ese es el valor de la derivada del campo z en el punto 1, 2 en dirección y sentido del versor a con el que estamos trabajando. Lo importante de esto es que a este valor se lo puede interpretar como la tangente del ángulo que estábamos buscando. Entonces la tangente de ese ángulo alfa va a ser 26 sobre 9 raíz de 5. Luego, alfa es igual al arco tangente de 26 sobre 9 raíz de 5 y por supuesto que obtenemos el mismo resultado, 52 grados 15 minutos aproximadamente, que es el mismo resultado al que habíamos arribado haciéndolo por la forma anterior. Creo que este ejercicio es bastante interesante porque a través de dos vías diferentes llegamos por supuesto al mismo resultado y como pueden observar se trata de la interpretación de la derivada pero para dos tipos de funciones diferentes. Antes lo hicimos para funciones vectoriales, ahora lo estamos haciendo para campos escalares. Y quiero anticiparles que encima a estas derivadas, las de campos escalares, las que estamos viendo en esta pantalla, encima luego vamos a llegar a la conclusión de que se pueden hacer todavía de forma más sencilla, pero mucho más sencilla, y entonces, en mi opinión, conviene siempre esta segunda forma, es decir, trabajar con derivadas de campos escalares. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.